Recientemente las autoridades cubanas han reconocido de manera tardía que muchos de los pacientes que han padecido chikungunya han quedado con secuelas, con inflamación crónica de las articulaciones. Estamos hablando de dolor severo, estamos hablando de rigidez, de limitación de la funcionalidad. Y ahora nos encontramos acá con el doctor especialista en fisiatría, Roberto Serrano de Lis, quien tiene una consulta activa 2 veces por semana en las salas de rehabilitación de Alto Songo, municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba. Doctor, ¿cómo ha visto este fenómeno? Porque es un fenómeno ya en sus consultas. ¿Qué podría decir? ¿Cómo son las secuelas que llegan habitualmente a su consulta tras estos meses de chikungunya? ¿Y qué limitaciones son las más recurrentes? O sea, las personas no pueden mover o tienen dificultad en moverse, han dejado de trabajar. ¿Cómo se comporta? Bueno, buenas ante todo. Sí, efectivamente, la chikungunya tiene un cuadro desde el punto de vista del sistema osteomio articular bastante variado. Hay pacientes que tienen problemas articulares y musculares como decía, muy variados, en todas las articulaciones, afectaciones que pueden ir de moderada, inclusive severa, articulaciones severas, inflamación articular importante, inclusive eso se ve después de los 3 o 4 meses. Pacientes que uno lo examina y se ve que tienen el cuadro inflamatorio a nivel articular, a nivel de las manos, a nivel de los hombros, a nivel de la rodilla, de miembros inferiores, en el tobillo, en el dorso del pie, y sobre todo eso se acompaña con rigidez articular matinal, o sea que muchas veces ese tipo de cuadro que se ve en la artritis reumatoidea pues se ve en este tipo de pacientes. Y son secuelas bastante complicadas, porque si bien no son una invalidez funcional permanente, pero sí lo limitan bastante desde el punto de vista funcional. Ajá, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta la secuela que usted mismo menciona, ¿cuál sería el abordaje clínico en términos más prácticos que se tomaría con la mayoría de los pacientes? Estamos hablando a grosso modo. ¿Y qué parte de ese tratamiento podría estar limitado por el escaso acceso a recursos? Bueno, mira, aquí hay un protocolo de tratamiento que se está haciendo inicialmente, que en todos los pacientes que padecen de esta arbovirosis pues se le está limitando la actividad física. O sea, se le dice que tienen que hacer reposo, un reposo absoluto, que esto no es tan así. Las articulaciones hay que movilizarlas de forma activa, no es lo mismo hacer fuerza que hacer la movilización normal de las articulaciones. Cuando el paciente hace este tipo de reposo, que prácticamente en inactividad total, en una cama, en un asiento, pues la rigidez generalmente se prolonga un poco más. Y los mejores resultados se ven en esos pacientes que inicialmente, aunque presentan el cuadro doloroso, pues activamente mueven las articulaciones, las diferentes articulaciones del cuerpo. Y bueno, efectivamente todos esos pacientes que llegan a la sala de rehabilitación, que tienen 3, 4 meses ya con el cuadro doloroso, pues mucho más complicado. Pero bueno, requieren, sobre todo, le mandamos tratamiento con vitaminoterapia, con algún tipo de antiinflamatorio. Estamos utilizando casi siempre, y se utilizan algunos esteroides que son antiinflamatorios, y en la práctica esos esteroides pues son bastante beneficiosos, por lo menos los pacientes refieren alivio cuando se utilizan. La fisioterapia, como dije, que está indicada, muchas veces las salas están bastante limitadas, porque por ejemplo acá las 2 salas de nosotros prácticamente todos los equipos están rotos, y entonces se limita bastante la fisioterapia en sala como tal. Y entonces tenemos que mandarle estos tratamientos de kinesioterapia
ambulantes, o sea, en la casa y eso, y a veces nos apoyamos de algunos técnicos que puedan ayudarlos en este sentido. Los que hemos padecido este virus sabemos que ocasiona dolores que son fortísimos, mucho más en personas que, digamos, tienen a lo mejor más edad o otras patologías asociadas, pero son dolores que van y vienen, que aparecen, se van, reaparecen. Entonces, doctor, ¿qué consecuencias, estoy hablando de consecuencias físicas, motoras, podría tener vivir tantísimo tiempo con estos dolores crónicos, con estas limitaciones? Sí, evidentemente. Como yo decía, hay pacientes que tienen un cuadro que puede ser de moderado a severo desde el punto de vista articular. Dolor intenso, que muchas veces esto se agrava con pacientes que tienen algún tipo ya de patología, por ejemplo, patología como algún tipo de patología cardiovascular, algún tipo de patología psiquiátrica, algún tipo de patología respiratoria, porque ciertamente muchos pacientes, sobre todo de la edad avanzada, a veces, inclusive hay muchos casos de muerte por complicación con este cuadro, porque muchos pacientes simplemente no aguantan el dolor, es un dolor sumamente intenso y la terapia analgésica aquí es bastante limitada, bastante limitada desde el punto de vista de medicamentos. Muchos pacientes, la inmensa mayoría de los casos, acá no tienen que tomar porque las droguerías, las farmacias están totalmente desprovistas de lo más mínimo, indispensable para aliviar cualquier dolor. Y como decía anteriormente, igual están las salas de fisioterapia, o sea que es un verdadero problema. Y asimismo están los hospitales, es un verdadero problema pues tratar cualquier secuela de este tipo. Médico, desde que comenzó el virus se han trabajado, o sea, los medios independientes han tratado de realizar sus registros, de contabilizar lo más que se ha podido los casos, de brindar o por lo menos visualizar el real impacto de la epidemia en la población cubana, pero aún así, después de que el gobierno ha reconocido las secuelas crónicas que deja, ha hablado de algunos casos, o sea, un tanto para minimizar la situación, pero usted que está en consulta semanal, ¿qué cantidad de personas usted, por ejemplo, atiende un día de consulta relacionado con el chikungunya? O sea, pacientes que tienen secuelas de chikungunya. Bueno, mira, nosotros hacemos un tipo de consulta, ellos le llaman multidisciplinaria porque son varias las consultas, o sea, los especialistas que en ese día pues le brindamos cierto apoyo a los pacientes. Y son bastantes. Digamos, les voy a poner un ejemplo. Nosotros las últimas consultas han rondado casi los 40 pacientes. Los 40 pacientes limitando la cantidad de pacientes. Quiere decir que se da ese tipo de cantidades de consultas porque no se puede dar más. Pero cada consulta de este tipo son muchos los pacientes que van. Hay otros pacientes, otros tantos pacientes que no asisten a la consulta porque saben que todo está muy limitado. Inicialmente inclusive se empezó a dar algún tipo de vitamina, ya se acabaron las vitaminas, vitaminas de donativo que se daba. Ya no hay vitamina, entonces como el tratamiento, la sala, como dije anteriormente, está muy limitada, todos los equipos rotos, etcétera. La disposición de los técnicos no es la mayor, a veces van no todo lo que debían de ir, pero aún así las consultas están de 30 a 40 pacientes, o sea que la cantidad de pacientes es bastante elevada. Y según su experiencia, ¿qué grupo de personas son los más afectados? Bien, los adultos mayores. Al adulto mayor es el grupo, o sea, tal vez de la secuela un poco, digamos, que se prolongan un poco más y el adulto llega aquejando un cuadro doloroso intenso. Pero yo le diría que, por ejemplo, ese grupo de 20, de 30 hacia arriba también está muy afectado. Yo he visto varios jóvenes con 20 y pico, 30 y pico de años, inclusive con
inflamación de las diferentes cadenas ganglionares después de 3 y 4 meses. Quiere decir que, y hay muchos pacientes que se ha habido que dar certificado médico de cierta manera porque el tipo de inflamación que tiene pues le impide laborar. Entonces, como dije, los pacientes mayores que tienen patología asociada sí, ahí tienen las afectaciones más complicadas, pero los otros grupos etarios también, excepto los niños. Los niños el cuadro generalmente le dura menos. Digamos los niños, los jóvenes, en 7, 10 días ya se sienten mejor, pero todos los otros grupos de alguna manera se afectan. Sabemos que la fisiatría es una especialidad ligada, relacionada con las tecnologías, con los tratamientos que son revolucionarios, que desafortunadamente en Cuba no tienen cabida. Entonces, ¿cómo es el tratar de resolver con lo que hay? ¿Cómo limita esto la rehabilitación, la mejoría del paciente? ¿Cómo impacta en la recuperación? Sí, es complicado. La sala acá, igual que de toda Cuba, hicieron un modelo de sala donde tienen diferentes tipos de tratamiento, pero han pasado los años. Todo estos tipos de salas que se construyeron fue en los 90. Ningún equipo, ni de electroterapia, ni del gimnasio, ni equipo que tenga que ver, por ejemplo, con podología, ninguno se ha sustituido por uno nuevo. Todos los equipos que están son los mismos equipos que se abrieron cuando la sala se inició. Y entonces la mayoría de estos equipos están rotos. Es un problema. La rehabilitación tiene muchos casos, y estamos hablando nada más de estos tratamientos, pero tiene casos en sentido general que son muchos. Y limita grandemente el tratamiento tanto de nosotros como fisiatras como de los técnicos que tienen que elaborar. No hay ningún tipo de crema, no hay la mayoría de los tratamientos que se hacen con calor, las lámparas están rotas. Es un desastre, es desastroso ciertamente, pero bueno, uno trata de alguna manera de socorrer al paciente afectado, pero es bastante complicado. Ya por último, teniendo en cuenta las secuelas que usted mismo decía, aunque en menor medida también afectan a personas funcionales, no adultos mayores jubilados, estamos hablando de la que sería la mano de trabajo, la mano de obra. Usted, teniendo la experiencia de que no se puede hacer todo cuanto se quiere por las limitaciones, por los escasos recursos, ¿qué panorama usted ve en un futuro próximo, o sea, a mediano plazo, a mediano y a largo plazo? Las personas no se recuperan y cómo esto impacta en el trabajo, en la vida diaria, en la vida activa. Impacta bastante porque esos grupos de edades que son bastantes, que están en edad laboral, y a veces hay que darle certificados, hay que darle los certificados porque no hay otra, no hay de qué. Están limitados, tienen pérdida de la fuerza muscular, tienen rigidez articulares, o sea que tienen secuelas que ciertamente le alteran la mecánica del movimiento. Y entonces son discapacidades que aunque no sean permanentes, pero son transitorias, pero afectan bastante la labor que realizan. Nosotros siempre analizamos el tipo de trabajo, pero en la mayoría de los casos tenemos que darle certificado porque no queda otra. Eso afecta bastante, pero bastante, me imagino yo, los diferentes trabajos. Y sobre todo la parte monetaria de los pacientes, porque le pagan un certificado, que normalmente los cobros aquí son bastante limitados, y cuando se tiene certificado, pues es mucho menos lo que cobran. Y entonces, cuando usted suma los medicamentos que son carísimos, porque no hay medicamentos en las droguerías, en las farmacias, más lo que tienen que comer los pacientes, pues la vida se le complica, la vida se le hace mucho más difícil, mucho más difícil. Si tienes un iPhone, descarga ahora la aplicación de Cubanet en la App Store. Si usas Android, descarga la aplicación de Cubanet en Google Play. Noticias de Cuba, alertas en tiempo real
Información verificada, directo en tu celular. Recibe las noticias en tu celular. Por WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331. Cuba necesita prensa libre. Ayúdanos a seguir informando. Agradecemos tu donativo con un souvenir de venta en bonfire.com/store/cubanet. Síguenos a través de nuestras redes sociales, @noticiascubanet, @cubanetnoticias y Cubanet Noticias. Búscanos en Telegram como Cubanet Oficial. En YouTube, suscríbete al canal Noticias Cubanet.